pues vamos a hablar básicamente de lo que es gestión de energía y sobre todo también hablar de qué pasos son necesarios, ¿no? Qué elementos nos vamos a encontrar o necesitar y tener en cuenta en un sistema para gestión de energía. Entonces, muy rápidamente, ¿qué vamos a ver? Pues definir qué es un sistema de gestión de energía, el tema central, desde luego, cuáles son esos pasos que comentábamos para seguir este sistema de gestión de energía o qué elementos conlleva un sistema de gestión. Y pues un ejemplo práctico muy rápido, muy sencillo, para que se vean un poquito de los equipos en funcionamiento. Entonces, bueno, pues dicho esto, ¿qué es un sistema de gestión de energía? Quizá estas frases ya las habremos visto antes. En esencia, un sistema de gestión de energía, entenderlo como una metodología, como un sistema que nos va a llevar de la mano hacia una mejora sostenida y continua de nuestro desempeño energético. ¿Sí? Que obviamente tiene que tener un resultado costo-efectiva, de tal manera que con este sistema podamos controlar, podamos reducir los consumos energéticos de una instalación, de una organización. Tenemos que tener pleno conocimiento de qué está pasando energéticamente con nuestra instalación, para que a partir de ese momento pues podamos tomar decisiones y podamos tener pues ahorros económicos incluso, y como comentaba Javier al inicio, pues un impacto en el medio ambiente, ¿no? Que a veces nos olvidamos un poco de ello. Pues bueno, mencionar que dentro de Circutor, que pues es el objetivo de la charla, mostrarles esas soluciones con las que nosotros contamos tecnológicamente hablando, para hacer este proceso de gestión energética pues mucho más fácil, intuitivo y pues lo más eficientemente posible. Entonces, directamente entrando en tema, pues saber que un sistema de gestión donde también puede estar integrado el tema de la energía, pues es un ciclo de mejora continua o este famoso sistema PDCA, que no es otra cosa que planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Por las siglas en inglés que esto tiene. Entonces, pues planear sencillamente es ver en dónde estamos parados, empezar como muestra la ilustración, pues empezar a pensar qué podemos hacer para ir mejorando, hacia dónde queremos llegar. El clásico ejemplo que ponemos también en algunas ocasiones de cuando nos subimos a la báscula porque quizá nos sentimos un poco pasados de peso, pues tener conocimiento de cómo estamos, saber a dónde queremos llegar y pues para que en segundo lugar empecemos a tomar acciones, empecemos a hacer cosas y posteriormente pues empezar a verificar hacia qué resultados hemos llegado. ¿Para qué? Para seguir tomando acciones, seguir actuando, volver a empezar quizá con una planificación o una replanificación y continuamos con ese ciclo de mejora continua, dentro de lo cual, pues precisamente Circutor, tecnológicamente hablando, en temas energéticos, bueno, nos ubicaremos precisamente en ese tercer paso, ¿no? O en esa parte de la verificación y de la medición. Ya cuando estamos en un ciclo de mejora continua, donde estamos volviendo a empezar, ajustando, midiendo, etcétera, pues ya no podemos hablar precisamente que sea un tercer paso, sino simplemente ese paso de verificación y medir cómo estamos en cada momento, ¿no? Entonces, pues bueno, en materia, ¿cuáles son esos pasos precisamente? Pues el primer paso que hemos establecido, pues es seleccionar qué necesito medir, saber en dónde estoy parado, pues bueno, y para saber en dónde estoy parado, pues necesito empezarme a plantear qué mido, en dónde mido, y con el aporte de Circutor, pues saber qué analizadores de redes me van a permitir encontrar la solución precisamente a esto que estoy buscando. Entonces, pues bueno, es importante que nos empecemos a dar cuenta que pues en una instalación eléctrica, en una industria, una instalación comercial, hay N cantidad de cargas, N cantidad de distribuciones eléctricas. Y aquí un ejemplo de un diagrama unifilar que puede ser muy típico, puede haber más complejos, más sencillos, pero aquí estamos ilustrando un poquito los diferentes niveles de medición para empezar a hacer esta gestión de energía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues estamos mostrando quizá en una medición que a veces solemos llamar como medición tipo cero o de nivel cero, en donde quizá estamos midiendo la cometida o la entrada principal del suministro eléctrico.
¿Para qué? Pues bueno, para empezar a contrarrestar quizá los consumos energéticos contra las facturas del suministrador eléctrico, empezar a determinar, por ejemplo, cuál es esa calidad con la que el suministrador me está entregando la atención, la energía eléctrica, y tener la posibilidad con un analizador adecuado de capturar eventos transitorios, empezar a registrar en algunas curvas de calidad de energía cuáles son esos eventos que empiezo yo a recibir de la compañía eléctrica, incluso tener controlado si voy a recibir yo penalizaciones, bonificaciones por factor de potencia, e incluso también dentro de nuestra oferta de productos también tenemos un control de máxima demanda. Entonces, el hecho de que podamos medir en cabecera qué está sucediendo pero justamente en ese punto eléctrico, pues nos va justamente a ayudar a auditar a la compañía eléctrica y también empezar a verificar algunos puntos importantes que me van a repercutir directamente en la factura eléctrica. Ya aguas hacia abajo, bueno, pues podemos empezar a tener control quizás sobre los tableros principales de mi instalación, tableros de distribución o quizás si tengo transformadores secundarios, etcétera. Bueno, empezar a considerar qué tipo de analizadores me puede ayudar. A lo mejor ya no necesito tener un control o una supervisión de la calidad de suministro, pero sí necesito tener un control de la calidad de consumo, que es distinta. Entonces, aquí ya en tableros principales puedo empezar a ver, a estar monitoreando armónicos, la distorsión armónica, mi factor de potencia individual, saber si mis redes trifásicas están bien equilibradas o si tengo cargas monofásicas. Aquí un ejemplo de un tablero de distribución que me está alimentando diferentes cargas monofásicas de como decíamos, el primero era nivel 0, un nivel 1, luego un nivel 2, por ejemplo, cargas monofásicas y diferentes tipos de cargas para que tengamos en cuenta el analizador adecuado en cada necesidad, de tal manera que podemos seguir bajando tanto como querramos y llegar hasta un punto en el que quizá solo necesitamos saber el consumo energético de las cargas, es decir, cuánta energía están consumiendo, cuánta potencia y punto. Ya no necesito saber si armónico, si factor de potencia, sino ya cada vez, si voy bajando más, quizá necesitamos menos cantidad de parámetros o parámetros menos específicos para lo que es este análisis energético. Entonces, bueno, saber que con Circutor disponemos de un dispositivo de medición para cada necesidad. Entonces, ya mencionábamos en el diagrama unifilar diferentes necesidades y qué tengo que tener en cuenta para poder seleccionar un analizador de redes. Entonces, de pronto, ¿qué consideraciones hay que hacer? Si el analizador de redes lo ocupo para un montaje en RealDIN o un montaje en panel o tablero, saber qué dispongo, si dispongo de espacio, si no dispongo de mucho espacio. Ya decíamos qué parámetros eléctricos son los que yo necesito registrar, si necesito registrar cierta cantidad de armónicos o cierta cantidad de cierto tipo de calidad de energía, calidad de suministro, calidad de consumo, saber si, por ejemplo, voy a necesitar ejercer algún tipo de comunicaciones desde mis dispositivos para llevarlos hacia alguna plataforma. Ya en su momento hemos hablado, por ejemplo, de la plataforma que tenemos en la nube. En este caso vamos a hablar de plataformas que tenemos para instalar en computadora. Pero bueno, saber qué comunicaciones me pudieran ayudar para llevar esta información de los equipos hacia mi plataforma de gestión de energía. Luego también, igual más adelante veremos qué tipo de transformadores de corriente me conviene utilizar para que, dependiendo mucho de la instalación, si tengo mucho espacio, si de qué capacidad son los interruptores donde voy a instalar mi medición, qué calibre de cables tengo, si tengo barras, etcétera. Y pues bueno, ya al final cuando tengamos esos transformadores de corriente, pues también en los analizadores deberemos ejecutar algunas rutinas de configuración para tener esa información adecuadamente leída desde mi analizador de redes. Entonces, bueno, unos criterios un poquito a empezar a tener en cuenta para la selección de mis analizadores de redes. Y pues ya decíamos al inicio, ¿no? Si vamos a hablar de analizadores de redes tipo panel o analizadores de redes que se monten en un riel. Entonces, pues bueno, en el caso de los analizadores
de panel, pues tenemos, ya mencionábamos, analizadores que me puedan incluso medir la calidad de suministro, analizadores que se rijan bajo cierta norma, bajo cierto criterio, que en este caso es para autenticar que somos equipos de clase A y poder auditar hacia la calidad de suministro eléctrico que me da la compañía, saber que tengo diferentes temas hablando de comunicaciones, diferentes tamaños también, y podemos ir bajando de prestaciones en los equipos que tenemos en panel, bajar de los equipos que son de los tipo A, que también podemos encontrarlos con diferentes tipos de entradas para transformadores de corriente, posteriormente bajar analizadores tipo B, como decíamos, ir bajando en el esquema unifilar hasta llegar, como decíamos, ya a tableros secundarios o ya tableros de final de línea donde quizá no nos interesa tener tantos parámetros eléctricos registrados, donde quizá ni siquiera es útil el gestionar cuántas armónicas o qué cantidad de armónicos y qué nivel individual, sino simplemente con una distorsión armónica total. ¿Sí? Por mencionar un par de ejemplos, vamos de un analizador CVM a 1500 y un analizador CVM-C10 que los hemos escogido simplemente como ejemplo, un equipo para acometida, para directamente en la entrada y quizá, por ejemplo, un analizador para un tablero secundario. Características principales de un CVM a 1500, pues una característica súper importante es que ya tiene incluido un sistema de gestión de energía. Es decir, ya tiene un data logger, ya tiene una salida Ethernet, tiene un web server al cual podemos ingresar por una dirección IP que le podemos configurar al analizador. Vamos a capturar eventos de acuerdo a esta norma, la IS 61430. El equipo tiene una precisión bastante interesante, 0.2 S en energía activa cuando lo utilizamos con transformadores a 5 amperes. Un equipo que es expandible, que es a color, que tiene una gran resolución. Un equipo que nos va a poder medir hasta 1000 volts de fase a fase, que tiene 5 entradas de tensión, es decir, las 3 fases, el neutro y una medición también de tierra, y 4 entradas también de corriente. Ya mencionábamos las comunicaciones con un web server o también con un puerto RS485, como lo que vamos a mostrar en un momento. Características adicionales, pues que es un equipo que lo podemos incluso, dependiendo de la versión, utilizar con pinzas flexibles, puerto Ethernet, ya lo decíamos, me puede detectar y medir formas de onda. Es un equipo que me da 128 muestras por ciclo, que trabaja 128 muestras por ciclo para detectar transitorios en las formas de onda. También me va a poder, podemos hacer algunas programaciones en el equipo para calcular las emisiones de efecto invernadero que comentaba Javier al inicio y también los costos de energía, además de la distorsión armónica total y un desglose armónico hasta el 63, y en otros temas de calidad, la medición de flicker, asimetría, desequilibrio, factor K, etcétera, en un formato de 144 por 144 milímetros en el panel frontal de su pantalla. Yéndonos más abajo en el diagrama unifilar, pues un CVM-S10, un equipo de 96 por 96 milímetros, es más pequeño que el anterior, pero que también tiene una pantalla con mucha información, que podemos ver que tiene 4 líneas de display, una barra analógica inferior para temas de factor de potencia o coseno de phi, una barra lateral que sube y baja dependiendo de la potencia que esté midiendo el equipo. Es un equipo de 4 cuadrantes que lo podemos instalar en redes monofásicas, bifásicas, trifásicas. Si hay neutro o si no hay neutro, el equipo puede trabajar sin ningún problema. Tiene una alta protección IP, ya que son estos equipos, tanto el A1500, los B100, los B150 y los equipos de la gama C, en este caso el C10, cuenta también con un teclado que le llamamos tipo touch o teclado táctil, entonces maneja un alto grado de protección frontal y con una junta, con un empaque que se instala para sellar el tablero donde lo coloquemos, pues alcanzamos una protección IP bastante interesante y es compatible también con una diversidad de transformadores de corriente, ¿no? Características adicionales, el display del LCD,
podemos manejar en el mismo equipo por simple programación, ya sea un protocolo Modbus o un protocolo BACnet. Un equipo que tiene 2 entradas digitales, 2 salidas de relevador para cualquier tema de alarmas, por ejemplo. También podemos tener ahí una visualización y un registro de emisiones de efecto invernadero, costos de energía, distorsión armónica total y armónicos individuales hasta el 31, el teclado táctil que ya mencionábamos y las dimensiones frontales de 96 por 96, un equipo bastante, le llamamos aquí, es un analizador versátil y pues bastante avanzado, tiene una información bastante completa y además de que es un analizador bastante asequible. Dentro de la gama de analizadores de RealDIM, pues tampoco es la excepción. Tenemos una amplia gama de dispositivos, desde un equipo que sin ser por per se un analizador de redes, no pertenece, de hecho, si vemos la nomenclatura, no es un CVM, sin embargo, es casi un CVM por la cantidad de parámetros que el equipo arroja, ya que está catalogado dentro de los contadores de energía, pero más que contar energía, también el equipo nos da potencia, nos da voltaje, nos da corriente, en un solo módulo de RealDIM, un equipo bastante compacto y bastante interesante, donde podemos medir hasta 100 amperes de forma directa, sin necesidad de transformadores de corriente. Entonces, partir de esta parte monofásica, y si me brinco hasta el otro extremo, hasta el lado derecho de su pantalla, nos encontramos, por ejemplo, con el CVM Net 4, que tiene 12 entradas monofásicas, o lo podemos ocupar para medir 4 cargas trifásicas. Entonces, hablando de temas monofásicos, bueno, aquí con este CVM Net 4 podemos también hacer esa parte. Ya en la parte media, pues nos encontramos, por ejemplo, con el CVM3 Mini, que recién, si estuvimos pendientes de los diferentes seminarios, tanto los que hacemos en México como los que hacemos directamente desde Barcelona, hemos relanzado, hecho un relanzamiento de los analizadores y sistemas inalámbricos. Entonces, el CVM3 Mini, bueno, que tiene una versión inalámbrica con Wi-Fi, pero también tenemos versión con comunicación 485. Entonces, saber que siempre contamos con diferentes opciones según la que más se adecue a las necesidades, como lo comentábamos desde el inicio. Entonces, y ya, bueno, otros ejemplos de analizadores, como el CVMNet, que no cuenta con una pantalla y que tenemos que comunicar necesariamente a través de la 485 y su protocolo Modbus, y el CVM D32, que bueno, pertenece a una gama de producto que hemos venido presentando desde mediados del año pasado para que se conozca justamente esta gama Line, que no es un analizador separado, sino pertenece a una familia muy específica de productos, muy orientada a una cierta solución. Pues bueno, ahora hablaremos un poquito de estos equipos, tanto del CVM-D32 como del CVM3 Mini. Pusimos el que tiene comunicación Wi-Fi y Ethernet, pero no olvidar que también contamos con analizadores sin el Wi-Fi y sin el Ethernet, pero sí con comunicación pues alámbrica a través de RC485. Aquí simplemente por poner algunos ejemplos y no extendernos demasiado en la charla. El analizador CVM3 Mini, WIET, pues tenemos más de 250 parámetros con él para poder registrar tensiones, corrientes, factor de potencia, parámetros monofásicos, parámetros por fase. Este equipo, por ejemplo, me da la energía en cada una de las fases, además de valor trifásico. Podemos medir en circuitos de hasta 520 volts fase a fase, una alimentación bastante versátil con un rango amplio, un equipo compacto y compatible, dependiendo qué versión, con diferentes sistemas de transformadores de corriente. Y además, en temas de armónicos también lo cumple, porque me da distorsión armónica total y armónicos hasta el número 31. Entonces, pues bueno, un equipo bastante interesante, con una precisión del 0.5%, energías activas, reactivas, aparentes. Ya decíamos para tableros secundarios, por ejemplo, parámetros tanto energéticos como ecológicos también, y de costo y horas de funcionamiento también. Estos equipos ya cuentan con un medidor de horas de funcionamiento. Un dispositivo que cuenta con conectores extraíbles
y bueno, lo podemos precintar o le podemos poner una especie de, pues de candadito como los que pone la compañía eléctrica. Si observamos aquí abajo y aquí arriba hay una pequeña ventanita para sellar, para candadear esta tapa y al poner esta tapa y candadearla, pues ya no podemos extraer la tapa y los conectores quedan completamente cubiertos y no tenemos acceso a ellos simplemente para evitar un poquito de intrusión o de vandalismo. Pues bueno, este analizador con salida Wi-Fi y con salida Ethernet, además cuenta con un sistema Bluetooth para hacer una configuración de las direcciones IP y poderlo incorporar pues precisamente a una red. A través de la aplicación en Bluetooth desde el celular, desde el móvil, podemos decirle en qué red está conectado, qué IP le vamos a asignar o si el sistema le va a asignar una dirección IP de forma automática. Son cosas que podemos hacer con el dispositivo mediante la aplicación MyConfig, que me sirve para configurar todos los dispositivos de Circutor que cuentan con esta funcionalidad del Bluetooth, como es el caso, por ejemplo, de los dispositivos que me miden ahí temas de sistemas fotovoltaicos y de los cuales hablaremos en su momento. Características adicionales, pues que también es compatible con versiones de pinzas flexibles, que tiene una cobertura Wi-Fi, un web server vía Ethernet o vía Wi-Fi, DHCP, características muy similares con mediciones de emisiones y de costos energéticos, la distorsión armónica, contador de horas y que lo podemos integrar muy fácilmente también a tablero, simplemente con un adaptador muy sencillo y muy asequible, queda en una adaptación de 72 por 72 milímetros. Entonces también bastante interesante. El CVM o el Line CVM D32, que pues es muy similar, si vemos la estética en general que tenemos es muy similar en los diferentes dispositivos. Aquí el CVM3 Mini sí tiene unas teclas y el CVM D32 cuenta con un teclado que prácticamente también es táctil, tiene cierta estanqueidad aquí, sin llegar a tener el grado IP de otros dispositivos, como hemos mencionado, pero de manera muy similar me mide más de 250 parámetros eléctricos en tiempo real. También algo importante es que sin ser un analizador de calidad de energía, ya un equipo como este ya nos cuenta eventos de calidad, es decir, a través del display podemos ir a mirar en la pantalla con las teclas donde están estos contadores de eventos y pues ver cuántas sobretensiones, cuántos huecos, cuántas interrupciones hemos tenido desde la última vez que hicimos algún reset. Simplemente para hacer un ligero monitoreo de la calidad de energía. Además que el equipo, hablando de temas de calidad, pues igual me va a medir hasta armónicos, hasta el número 40, hasta el 40º armónico, tanto en tensión, corriente, en cada una de las fases, compatible igual con diferentes tipos de transformadores de corriente, amplio rango de medida, hasta 520 volts fase a fase, y una muy buena precisión también de 0.2 en tensión y corriente, y de 0.5 S para lo que es la energía activa. Tema también de 4 cuadrantes, el equipo me puede medir tanto energías consumidas y generadas, además de características que comparte con el CVM3 Mini, como los parámetros ecológicos, de costo, y también los conectores que son desenchufables y candadeable. Es un equipo de la gama Line, que ahorita vamos a mostrarlo rápidamente. Armónicos, ya lo mencionamos, salidas digitales, los costos energéticos y temas ecológicos, también los maneja este equipo. Y como ya mencionamos, tanto analizadores para montaje en panel como analizadores en montaje en Rail-DIN, pues son adaptables dependiendo la versión, dependiendo la necesidad, pueden ser adaptables a diferentes tipos de transformadores de corriente de los que manejamos o incluso de los que ya se tengan instalados y requerimos hacer algún reemplazo simplemente del analizador. Entonces, pues bueno, este primer paso, ya decíamos, pues es simplemente saber qué analizador de redes es el que me conviene dependiendo de qué situación vamos a medir, en qué nivel de diagrama unifilar quiero medir y saber que dentro de los sistemas de gestión de energía de Circutor son perfectamente modulares.
¿sí? Podemos empezar con algunos analizadores, después establecer todo el tema de comunicaciones y llevar después a la computadora para tener esta plataforma de gestión de energía. Entonces, dicho lo anterior, en cuanto a temas de transformadores de corriente y esa compatibilidad, pues ese segundo paso o ese segundo elemento también, pues es el tema de los transformadores de corriente. De cómo debo yo seleccionar transformadores de corriente. Hemos hecho webinarios tanto específicamente de analizadores de redes como de transformadores de corriente y prácticamente ahora pues estamos haciendo un resumen de estos elementos en una sola sesión. Simplemente qué datos debo yo considerar para un transformador de corriente. Bueno, pues tengo que considerar en dónde lo voy a instalar, ¿no? De qué capacidad es ese tablero donde voy a colocar, ese interruptor, qué tensión de aislamiento necesito. Nuestros equipos son para hasta tensiones pico de 0.72 kilovolts, siempre y cuando pues, el nivel mínimo de aislamiento de nuestros cableados de potencia sea de 3000 volts. Entonces, bueno, un factor a considerar, que no cualquier fabricante tiene en cuenta estos datos. Ya de ahí nos empezamos a ver, bueno, qué corriente del primario necesito. ¿Cuánta corriente voy a medir aproximadamente? 500 amperes, 1000 amperes, 2000 amperes, 100 amperes, 50 amperes. ¿Para qué? Pues bueno, pues para escoger precisamente ese primario, la corriente máxima que voy a medir. ¿Para qué? Para poderla manifestar y representar en nuestro analizador de redes. ¿Y qué corriente secundario? Bueno, empezar a hacer una compatibilidad, escoger qué analizadores, qué transformadores me conviene para saber si necesito un transformador con salida 5 amperes, con 1 amper, 250 miliamperes, y a partir de ese momento, pues estar viendo incluso si necesito quizá transformadores flexibles, por ejemplo, que ahí manejamos otro tipo de salida especificada en milivoltios, pero saber que también contamos con esos transformadores flexibles, justamente como los que mostrábamos aquí, como si fuera una pinza para un analizador portátil. Aquí como consejo siempre mencionamos que es conveniente utilizar los transformadores de corriente dentro de un rango más o menos entre el 20% y el 100% de su corriente nominal. Es decir, que si tengo un transformador de 1000 amperes, vamos a poder medir 50, 100 amperes sin problema. Sin embargo, empezamos a perder cierta linealidad en la respuesta del dispositivo. Sin embargo, si es de 1000 y estamos midiendo de 200 amperes hacia arriba, vamos a tener una muy buena precisión, el equipo me va a garantizar su calidad de la medición, su potencia, etcétera. Entonces, bueno, estos datos a tener en cuenta. ¿Qué más tengo que tener en consideración? Pues en dónde lo voy a poner. Si lo voy a poner, por ejemplo, en lo que se le suele llamar la garganta de un transformador de potencia, bueno, pues de qué tamaño tendría que ser la ventana de este dispositivo para que pudiera ingresar en esos cables o en esas barras, o si lo voy a meter en un tablero, saber cuántos cables tengo en cada fase, de qué calibre son, para que así yo pueda calcular esa ventana y ese dimensionamiento interno del equipo. Y ya luego también saber que dentro del catálogo de Circutor, por ejemplo, contamos con transformadores que van directamente conectados porque ya traen incorporada la barra. Entonces simplemente es abrir las barras o cables existentes y de esa forma incorporar también en serie pues la barra que trae el transformador de corriente. Si esto es una necesidad, pues utilizaremos transformadores que le llamamos de primario bobinado. Si no, si vamos a utilizar transformadores tipo ventana, que es lo más usual, pues debemos tener en cuenta si necesitamos o si podemos interrumpir el suministro. Si podemos interrumpir el suministro, pues utilizaremos transformadores de núcleo cerrado. Si podemos desarmar barras, interruptores, bueno, utilizaremos núcleo cerrado, pero si no, si por temas incluso de ahorro de tiempo, podemos utilizar transformadores de núcleo abierto o de núcleo partido, como algunos que vamos a ver ahora. Simplemente recordar algunos de los nuevos equipos que tenemos dentro de Circutor, que complementan la familia de transformadores cerrados
de perfil estrecho, que es la gama TC. Bueno, la familia TD es una familia también lanzada apenas el año pasado, el año antepasado, es una familia muy joven y contamos con algunos modelos, 4 modelos, que también pues vamos a escoger dependiendo de qué capacidad de medición de corriente necesito, y como se alcanza a ver aquí, pues nos da una idea de las proporciones entre las diferentes ventanas. Es decir, que yo tengo que empezar pues a escoger, si por ejemplo, si voy a medir 400 amperes, ¿qué necesito utilizar? Si un TD6 o un TD8, que seguramente en los dos tengo una capacidad de 400 amperes, pero uno tiene una ventana más amplia que el otro. Entonces, empezar a ver cuál es el que más se adapta a esas necesidades por tema de capacidad eléctrica y de capacidad de ventana. Luego también estos equipos pues, han sido diseñados en conjunto con instaladores eléctricos, con electricistas, y pues se detectó en su momento que los electricistas pues solemos fijar el equipo al cable o a la barra con unos cinturones plásticos o bridas o cinchos, dependiendo cómo se le llame en cada región del mundo. Pues bueno, pues con estos cinturones plásticos podemos abrazar el cable o las barras, o también con ciertos tornillos que trae el equipo podemos ajustarlos directamente a las barras. Entonces, bueno, y contamos con algunos accesorios para poderlos fijar al riel DIN, o incluso también para sellar los bornes con un candadito igual para que lo dejemos libre de vandalismo y de intrusión. Hablábamos de transformadores de núcleo partido cuando es complicado hacer una labor de libranza y de mantenimiento, de desarmar interruptores, desarmar cables, desarmar barras para hacer pasar los transformadores de núcleo cerrado. Bueno, pues recordar que tanto en la familia TP como ahora en esta familia nueva TQ, contamos con transformadores de núcleo partido. Y en la familia TP llegamos a capacidades de hasta 5.000 amperes, y en esta familia TQ llegamos hasta 1.000 amperes. Simplemente aquí esta novedad que hemos hecho, pues es que con un botón se puede abrir más fácilmente para hacer una instalación muy práctica y muy rápida, además de que también cuenta con unos accesorios plásticos para lo que es el montaje en riel DIN, o estos, se ven más claro aquí, estos laterales, estas piececillas para poder ayudarme a centrar el transformador con respecto a los cables o a las barras. Entonces, bueno, es algo bien importante, ¿no? Ir recordando los pasos que vamos mencionando. Número uno, que pues era definir qué quiero medir y qué analizador de redes me conviene. Número dos, qué transformador puedo yo utilizar dependiendo justamente qué es eso que voy a medir. Y número tres, pues definir las topologías de comunicaciones que más me convengan, ¿no? Ya vimos que dependiendo qué analizador, podemos contar con parámetros perdón, con protocolos de comunicación, con diferentes tipos de salida. Vimos desde Wi-Fi, que tenemos Ethernet físico, salidas 485. Entonces, bueno, empezar a ver qué es lo que más me conviene. Y cuando hablamos de temas de comunicaciones, pues me tengo que empezar a hacer algunas preguntas. Ya que definí qué voy a medir, pues tengo que empezar a ver, bueno, cuántos analizadores vamos a tener en nuestro proyecto. Y ya que sé cuántos analizadores estoy utilizando para mi proyecto, pues tengo que empezar a mirar, bueno, en dónde los vamos a instalar físicamente, en dónde me conviene instalarlos. Tengo cuartos eléctricos, que es donde está todo centralizado, o tengo diferentes cuartos eléctricos en toda la fábrica o en toda la instalación, y puedo hacer lo que yo le llamo subredes, tanto de medición como de comunicaciones, para ir empezando a ver, por ejemplo, qué distancia hay entre analizadores, qué distancias tengo para empezar a evaluar qué tipo de comunicación me conviene RS485, me conviene Ethernet, me conviene Wi-Fi, pero bien importante también va a ser saber en dónde se encuentra el servidor. ¿Dónde pienso yo instalar el software de gestión? ¿En qué computadora? ¿Dónde está esa computadora? ¿Cómo le voy a hacer o cómo pretendo llevar esa información de mis analizadores
hacia mi computadora donde va a estar mi software de gestión. Entonces, pues bueno, aquí dos ejemplos muy sencillos, lo que es la topología RS485 a Ethernet, donde simplemente lo que estamos utilizando aquí es un convertidor. Ya mencionábamos que dependiendo qué analizador, aquí pusimos unos ejemplos de unos CVM3 Mini, no el WIET, sino el que tiene salida RC485, para llevar la información hacia un convertidor de RC485 a Ethernet, y este conversor Ethernet pues precisamente lo va a conectar. Aquí estamos representando directamente a la computadora, que puede ser, es una posibilidad, pero simplemente mencionar que lo va a conectar pues a la red de la fábrica, a la red, puede ser a la red corporativa, a una red que hayamos hecho, una red industrial, específicamente para un sistema de medición o para los sistemas de PLCs que tenga la fábrica, ¿no? Y dispositivos de control. Pues bueno, aquí simplemente recordar algunas de las reglas o de las recomendaciones que tenemos con RC485, pues que podemos generar redes de hasta 1200 metros. De ahí que recordar que en la diapositiva anterior preguntábamos que cuántos analizadores tengo y en dónde están instalados, para que en ese dónde están instalados pues empecemos a resolver temas de distancias y considerar qué ocupo y qué me conviene ocupar. Si yo tengo las facultades de instalar hasta 1200 de cable, aquí en este caso podemos conectar hasta 32 dispositivos en este convertidor, y esta línea pudiera ser de hasta 1200 metros, pues está perfecto. Lo podemos tener en una sola red, y hasta 32 dispositivos en un bus de hasta 1200 metros. Como podemos darnos una idea y podemos ver aquí, la conexión pues es bastante fácil. Podemos manejar tasas bastante altas de transferencia de datos, hasta 38.400 baudios por segundo, que es la unidad en la que se maneja este tipo de comunicaciones. Y dos ejemplos, ¿no? Uno es el del convertidor y otro es el del EDS. Ya hablaremos en concreto de la familia Line, pero ya mencionamos el CVMD32 por ahí. Este Line EDS que tenemos ilustrado, pues alcanzamos a ver que está haciendo exactamente lo mismo que el convertidor, en este caso con la salvedad de que el EDS tiene memoria, de tal manera que podemos aquí tener tenemos un data logger ya, un medio de almacenamiento, una memoria para mis dispositivos, y tener simplemente el conocimiento de que la computadora quizá la puedo apagar todos los días sin ningún problema. Quizá faltó poner alguna consideración justamente con respecto a la computadora. Oye, ¿la computadora se apaga o la computadora se puede quedar prendida siempre? Para que en base a esos dos funcionamientos podamos escoger, o hago mi sistema con convertidores o incorporo autómatas EDS, etcétera. ¿Sí? El protocolo o el medio físico Ethernet, para el caso si llegamos a utilizar analizadores con esa salida Ethernet de forma directa, como el caso de los A1500 que ya mencionábamos, pues de manera directa vamos a conectar el analizador a la red industrial. Entonces, aquí en este caso, pues tenemos conectados 3, pero podemos conectar, como mencionamos aquí, N cantidad de analizadores dependiendo de la disponibilidad de direcciones IP que tengamos en la red. Entonces, hay proyectos que se realizan con puros analizadores, con salida de Ethernet directo, y pues se vale, ya sea con analizadores, ya veíamos a 1500, o analizadores B100, B150 con módulo de data logger, o analizadores CVM3 Mini con esa posibilidad de tener una salida Wi-Fi o Ethernet, pues también se puede. Podemos pensar que podemos empezar a combinar diferentes tipos de topologías, diferentes tipos de infraestructuras, donde aquí, por ejemplo, ahí estamos combinando esta infraestructura de dispositivos con salida Ethernet directa y dispositivos con conversión de medio físico de 485 a Ethernet. Podemos empezar a combinar tanto como querramos. Entonces, aquí, por ejemplo, otra ilustración, que esto nos lo presentaron hace pocos días
desde fábrica, utilizando estas características de la Gamma Line, donde simplemente recordar que la Gamma Line me ofrece las ventajas de que yo puedo colocar equipos en un ensamble único, como si fueran un solo dispositivo, y con las ventajas de que yo alimento solamente un equipo máster y por comunicaciones internas que te hacemos en el ensamble, estamos alimentando y estamos comunicando. Pero además de que este convertidor, que sería el pariente o el equivalente a este que ilustrábamos acá, este convertidor que corresponde a la Gamma Line puede contar con dos posibilidades, bueno, ya las cuenta, una salida Ethernet física con cable RJ45 o una salida inalámbrica por Wi-Fi. De tal manera que por Ethernet físico, por Wi-Fi, comunico con los periféricos que tenemos ensamblados en el bloque de la Gamma Line, en el bus line, o también podemos comunicar con equipos que están fuera de ese bus line, fuera de este ensamble que ya hemos hecho, dispositivos que no son de la Gamma Line, por RS485 como lo tenemos aquí ilustrado. Entonces aquí una analizadora 1500, quizá un SEM C6 para mediciones monofásicas y quizá un analizador tipo CVM C10 o un C4, dependiendo las necesidades. Y por Wi-Fi está recibiendo toda la información de estos dispositivos. Esto obedece a que, pues, a una necesidad que el mercado ha tocado la puerta y ha insistido en que, pues, también, oye, necesitamos dispositivos que tengan una salida Wi-Fi, una salida inalámbrica. Bueno, pues saber que se cuenta con ello dentro de las diferentes topologías de comunicación, ¿no? Y pues bueno, empezar a combinar cada una de ellas de acuerdo a lo que se necesite. Y finalmente, bueno, pues un desarrollo de una aplicación en una plataforma de gestión de energía que concretamente en nuestro caso, pues se llama Power Studio de manera general. Anteriormente era simplemente un software que se instalaba en una computadora, pero pues ya desde hace algunos años hacia acá, ya no es solamente un software que cuenta con diferentes versiones, dependiendo de que la necesidad, sino también ahora ya le llamamos una plataforma, porque no solamente es un software, sino ya encontramos esta plataforma o este software no en una computadora, sino también en dispositivos, como justo los que hablábamos ya de la Gamma Line, pues bueno, lo podemos encontrar en este tipo de equipos. Entonces, bueno, para no hablar demasiado del software, porque también contamos con una capacitación específica de todas las características y posibilidades que tiene el software, bueno, hemos hecho esta tablita o este pequeño resumen donde del lado extremo izquierdo hemos puesto estas características o estos diferentes niveles de software que tenemos para computadora, es decir, como software, y del lado extremo de la derecha, qué dispositivos cuentan ya instalado o embebido este Power Studio. Y en la parte central de esta tabla, pues bueno, todas las prestaciones con las que cuenta la plataforma y qué software del lado izquierdo o qué dispositivos cuentan con estas posibilidades. Entonces, simplemente mencionar, por decir algún ejemplo, ¿no? Que contamos con una versión del Power Studio, así a secas, sencillo, sin apellidos, Power Studio, que de una forma gratuita, incluida, implícita, vamos a poder tener una visualización de datos en tiempo real de la cantidad de dispositivos circuitor que le conectemos. Vamos a poder generar gráficos, generar tablas, configurar discriminadores horarios, es decir, separar por tramos horarios los diferentes consumos de energía, dependiendo de cada región geográfica. En algunos países la compañía suministradora realiza el cobro en horarios base, en intermedio, en punta. Entonces, bueno, con el software contamos con estas posibilidades para también tener una gestión energética por horario. Recordar que lo que es gestión energética, pues siempre hablamos de responder a preguntas como dónde, cómo y cuándo se consume la energía.
Entonces, la discriminación horaria resuelve mucho de esos temas. Saber que desde esta versión gratuita podemos hacer, por ejemplo, exportaciones a hojas de cálculo. Ya de manera automática tenemos disponibilidad de un servidor XML para que cualquier plataforma que sepa hacer este tipo de interrogatorios o peticiones pueda comunicarse con XML hacia los datos que ofrece nuestro Power Studio. Y también podemos ofrecer los datos ya sea en OPC o en SQL, simplemente agregando un esquema de software adicional en la computadora. Entonces, pues bueno, vamos viendo los diferentes escalones o niveles. Hasta aquí llegamos con Power Studio. Si queremos posteriormente, por ejemplo, quizá ver temas de alarmas, ver pantallas dinámicas e incluso reportes o simulación de facturas, simplemente estas tres características se las adicionamos a todo lo anterior y lo que obtenemos es un Power Studio SCADA. Un Power Studio SCADA que se instala en computadora, que se valida la compra con una licencia USB. El anterior es completamente libre de utilización. El Power Studio SCADA, bueno, pues adicional, ya decíamos, podemos generar pantallas, generar alarmas, incidencias, simular facturas y hacer reportes de consumo energético, índices energéticos, cualquier tema que se pueda reportar dentro de un periodo de tiempo. Y finalmente, un Power Studio SCADA Deluxe que cuenta con el 100% de las prestaciones de la plataforma, pues bueno, va a poderse comunicar tanto con equipo circuitor y dispositivos Modbus genéricos que podamos incorporar de otros fabricantes. Entonces, tener esa posibilidad abierta que podemos integrar nuestra información en nuestra plataforma con dispositivos de otras marcas, de otros fabricantes. Y además, el Power Studio SCADA Deluxe puede fungir como cliente OPC de otras pasarelas, de otras plataformas que ya existan en la instalación. Y del lado derecho de la pantalla, bueno, ¿qué dispositivos cuentan con esta plataforma ya embebida? Sí, entonces vemos que si contamos, si el equipo tiene un data logger, como es el caso del CVM 1500, que ya lo trae por default, pero si se le incorporamos a equipos tipo CVM V100 o CVM V150, bueno, pues automáticamente con un puerto Ethernet que ya traemos en ese módulo data logger, pues vamos a poder consultar datos en tiempo real, ver gráficas, tablas, configurar discriminadores, variables calculadas, pasar la información a hojas de cálculo, servicio XML, compatibilidad con otras plataformas de datos y generar alarmas. Y ya en adelante, si hablamos de la gama Line, pues crecemos en prestaciones con respecto a la plataforma, porque además si empezamos a utilizar los Line EDS, Power Studio o Power Studio SCADA o Power Studio SCADA profesional, pues podemos empezar a considerar que, por ejemplo, podemos colgarle por su bus hasta 5 dispositivos circuitor o de otro fabricante. 5 dispositivos nada más. Pero si vamos creciendo de dispositivo, bueno, pues vamos a ir incrementando las posibilidades hasta 10 o hasta 20 periféricos de circuitor o de otra marca, de otro fabricante. Además, que lo que es un reciente lanzamiento, recientes prestaciones que se han incorporado, pues es el hecho de que podemos tener ya pantallas dinámicas directamente consultadas desde los equipos Line, desde el equipo Line EDS con Power Studio o el que tiene Power Studio SCADA profesional, hasta 2 pantallas y hasta 5 pantallas, hasta 2 reportes y hasta 5 reportes o facturas que se puedan simular. Entonces, bueno, son de las características, así muy general, decidimos hacer este pequeño mapa o esta pequeña carta para ver algunas de las características más sobresalientes de la plataforma. Y bueno, para visualizar un sistema de gestión energética pues más real, pues tocaría ver un poquito este ejemplo práctico. Esta es otra diapositiva. Voy a dejar de compartir
la pantalla que estaba compartiendo para, para pasar a mi cámara. Voy a regresar a la cámara para mostrar aquí, y por aquí Alberto me dice si todo sale en orden. Aquí ahora me están viendo, pero ahora ya no me están viendo. Y me dices, Alberto, si se ve correctamente para explicar un poquito esta infraestructura que tenemos montada. Sí, se ve correctamente, Alejandro. Gracias. Gracias, Alberto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un poquito lo que mencionábamos antes. Hablábamos un poquito de la Gamma Line y mencionamos que tenemos unos equipos como es este que podemos ver aquí en el centro de esta imagen, donde justamente lo que tenemos, si se alcanza a leer, espero yo que sí, se alcanza a ver que es un equipo tipo Line EDS. Este concretamente tiene un Power Studio embebido, es decir, que es el segundo de esas categorías Alejandro, que... Sí, Alberto. Alejandro, yo ahorita estoy viendo nada más la presentación. Ah, caray. Habrá que, creo que cerrar tu pantalla de compartición para mostrar el video. Sí, quiero dejar de compartir entonces. Un segundo, un segundo. Entonces, el video ya no se ve, dices. No, ya únicamente alcanzamos a ver el PowerPoint, donde la última Ok. lámina que habías puesto. Sí. Bueno, ahí eh, ya. Ah, ok, aquí está. Detener compartición, ahora sí. Y ahora la Ahora sí le imagen vemos ya. en grande, Alejandro. Ah, perfecto, Bien, perfecto, bien, bien. gracias. Gracias por la retroalimentación, Alberto. Entonces ya reiteramos, lo que tenemos aquí es un pequeño demo, un pequeño kit, donde tenemos incorporada pues una protección para desconectar y conectar la alimentación del dispositivo. Posteriormente tenemos un Line EDS que, como podemos ver, cuenta con una salida Ethernet con la cual estoy conectando de forma directa en este momento hacia mi computadora, como podemos darnos cuenta, pero puede ser una red que está conectada a un switch, a un router, etcétera. Y vemos que también tiene una salida RS485. Y con esta salida RC485, bueno, ya mencionábamos que hablábamos de dos hilos, una conexión muy sencilla, como podemos ver aquí, con un cable muy delgado. Si nos damos cuenta un poquito por el grosor de mis dedos, nos podemos imaginar la proporción. Y aquí estoy ligándome, si se alcanza a ver, hacia un demo que tengo por aquí, un kit también de demostración de un CVM A1500. Entonces, con este CVM A1500 lo estamos leyendo no como CVM 1500, sino como si fuera un dispositivo de otro fabricante. Es decir, que hemos desarrollado, de acuerdo a cada fabricante, tiene un mapa Modbus donde van a venir descritas todas las variables del dispositivo, cada una con un mapa de memoria y una dirección específica Modbus de cada variable. Entonces, bueno, este es un poquito el esquema que queríamos presentar. Por acá simplemente ver por la parte superior que solamente estamos pues alimentando con tensión, pero también alcanzamos a ver que las características que ya yo mencionaba de lo que es la Gamma Line, vemos que los equipos están conectados, están ensamblados como si fuera como un solo bloque. Vemos que es una sola pieza, acaba siendo una sola pieza, y lo que estamos puenteando por aquí arriba es únicamente una salida de tensión para alimentar el equipo, para que, si se alcanza a ver por aquí, creo que sí, podemos ver ahí que estamos midiendo tensión y estamos simulando como si estuviéramos midiendo por ahí cerca de veintitantos kilovolts, como si el equipo estuviera conectado en una cometida de media tensión, por ejemplo, que es muy típico. En México, por lo general, hay algunas acometidas de media tensión en 23 kilovolts. Entonces, bueno, un poquito este esquema que queríamos presentar.
para volver ahora a mostrar lo que es pues un sistema corriendo de Power Studio, ¿sí? Que lo tenemos por aquí. Voy a compartir ahora una pantalla. Supongo que mi video ahora será más pequeñito. Voy a dejar de compartir la cámara para podernos concentrar ahora en la aplicación. Y bueno, aquí en esta aplicación, sí, se ve, ¿verdad, Alberto? ¿Me confirma si se ve el cliente del Power Studio? Sí, se ve el cliente de Power Studio. Gracias. Gracias, Alberto. Aquí lo que estamos viendo es una aplicación que está corriendo no en mi computadora, sino que está corriendo en el Line EDS que ya mostraba yo, el equipo que teníamos en medio. Esta aplicación, esta pantalla escada, está corriendo directamente en el equipo, en el Line EDS. No necesitamos una computadora para poder ejecutar estas funciones. Y lo que yo tengo aquí, pues, es una aplicación que generamos para poder pues, simular, por ejemplo, que yo tengo... voy a quitar esta barrita para tener más amplitud. Un ejemplo donde tengo yo una entrada principal y quizá algunos tableros secundarios. Y en esos tableros secundarios, bueno, aquí simplemente mencionaré, estamos repitiendo los parámetros eléctricos del mismo dispositivo. Vamos a ver que todos empiezan a variar en la misma proporción, porque es exactamente el mismo dispositivo al que estamos haciendo referencia. Ahora vemos 96 amperes, posiblemente si vieron que tenía unas perillas aquí en el demo, ahora tengo 174 amperes, etcétera, y bueno, estamos aquí variando un poquito y se ven los mismos números en todos los equipos, pero simplemente aquí el mensaje es de que si yo tengo más dispositivos por el bus line o más dispositivos por el bus RS485 con este cablecito gris que ya les mostraba, podemos tener comunicación con cada uno de los dispositivos sin el menor inconveniente. Y aparte aquí, bueno, estoy ilustrando pues como si tuviera yo un CVM S10 en cada uno de estos tableros secundarios y además en mi acometida, pero en realidad todos estos son una representación, ya decíamos, del CVM a 1500. Esto es meramente ilustrativo. Entonces, decíamos que en esta etapa, en este paso de los sistemas de gestión de energía, pues es que definamos qué queremos presentar. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos haber pensado que el cliente nos dice, oye, yo tengo una instalación de unos centros de motores, tengo un centro de control de motores donde tengo 7 motores principales y estos 7 motores principales pues también llegan a una cabecera o a una cometida y necesito saber esta energía cómo se reparte en cada uno de mis tableros derivados o de mis motores o de las bombas de agua o de los chillers o de la carga que sea. ¿Sí? Básicamente esa es gestión de energía, saber cómo se reparte esa energía en mis tableros. Entonces, pues aquí estamos viendo ese de manera muy rápida, cómo está incluso la infraestructura. Aquí está mi laptop, que ya pudieron ver rápidamente. Está el Line EDS, donde por 485, pues básicamente yo me brinqué al demo del CVM 1500 y bueno, aquí estoy replicando la misma información. Pero bueno, ¿qué es una aplicación SCADA como esta que estamos viendo? Pues una aplicación que me va a permitir hacer un resumen de mi información, porque sería muy fácil, por ejemplo, pues empezar a ver todos y cada uno de los parámetros eléctricos que tiene, por ejemplo, el CVM D32, el que ya les mostraba que está conectado directamente por el bus line. Pues bueno, son demasiados parámetros, ¿no? Los que empezamos a tener aquí, diferentes pestañas, diferente información. Para los temas de energía, podemos ver cuántas variables de energía tengo. Tengo energías consumidas, tengo energías generadas, energías reactivas, energías aparentes, inductivas, capacitivas, por fase, trifásica, en cada una de las diferentes posibilidades tarifarias, de tal manera que aquí de pura energía tengo más de 100 variables. Entonces, pues bueno, quizá pueden ser demasiadas. Los temas de los costos, temas de armónicos, ya decíamos, el CVMD32 me mide hasta el 40º armónico en cada una de las fases, tanto en tensión como en corriente, que contaba también con un contador de eventos de calidad de energía,
y que también tiene salidas digitales que podemos cerrar y abrir manualmente. Entonces, la aplicación SCADA, pues básicamente es para que me ayude a empezar a resumir la información. Aquí de manera muy rápida estamos simulando que estoy visualizando la información de 8 dispositivos de un solo vistazo. Entonces, de una manera muy rápida estoy haciendo gestión de energía porque veo cómo se está comportando mi instalación de una manera muy rápida y muy sencilla. Y bueno, y podemos empezar a automatizar cosas como, no sé, por ejemplo, el hecho de que me muestre una gráfica de corriente con un simple clic. Hemos hecho un clic al botón del dispositivo, bueno, no al botón, hemos programado que cuando yo dé un clic en la letra A o en la letra V, pues me arroje una gráfica del parámetro que yo le haya presionado, en este caso voltaje o corriente o lo que sea. Energía, por ejemplo, aquí estoy viendo una gráfica de energía. Tenemos datos muy recientes, muy frescos, por eso no hay tanto. Pero, por ejemplo, una gráfica del comportamiento de la corriente, pues bueno, empezar a ver que la puedo empezar a supervisar con zooms, por ejemplo. Puedo hacer un zoom y empezar a ver cuál ha sido el valor de corriente en cada uno de los momentos. Aquí detectamos cuando yo empecé a moverle a la perilla que el valor de la corriente disminuyó notablemente. Bueno, pues hasta dónde me fui, pues me fui hasta valores, venía yo de valores de 173 amperes y caía hasta valores de 86 amperes en este caso, que es lo que me permite hacer este kit de demostración que tenemos aquí. Entonces, podemos ver gráficas, ya decíamos, podemos ver tablas que si yo copio, selecciono algunas filas y las copio, las puedo pegar a Excel, por ejemplo, y podemos hacer prácticamente cualquier cosa y podemos empezar a navegar entre pantallas. ¿Qué tal que, por ejemplo, este cliente de pronto nos dice, quiero hacer una evaluación de mi factor de potencia? Bueno, aquí hemos hecho otra pantalla, que aquí, bueno, aquí le hemos puesto principal, donde aquí simplemente estamos viendo algunos parámetros, quizá de mi acometida, donde yo empiezo a ver parámetros en media tensión, lo que son los voltajes o las tensiones, si quiero empezar a supervisar este tipo de parámetros de la acometida, la frecuencia que tenemos en este instante, 60.02 Hz, y cómo se encuentra el factor de potencia. Podemos empezar, por ejemplo, a construir unas gráficas de PI, donde aquí hemos puesto, si no mal recuerdo, si no me equivoco, la tensión, que como se ve perfectamente equilibrada, las rebanadas de este pie pues se ven perfectamente equilibradas, 120 grados de separación entre cada una, pero pudiéramos empezar a ver que si yo hubiera puesto este pie en el diagrama unifilar, pues puedo empezar a ver cuál es el balance de cargas que tengo yo en la instalación, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una aplicación SCADA o un ejemplo práctico que queríamos mostrar y pues una gran ventaja de este esquema es que, de esta plataforma, es que es compatible con lo que se le llama HTML5, de tal suerte que lo pudiéramos ver, por ejemplo, en un navegador de Internet, en un explorador web o incluso también ya desde el celular, si estamos conectados a la misma red que tenemos la infraestructura de gestión energética. Entonces, pues bueno, estos serían los grandes pasos muy a grosso modo de lo que es la gestión energética. Simplemente, pues repasar, ya decíamos, escoger, dependiendo de la instalación, lo que yo quiero medir, en dónde quiero medir, para saber qué tipo de analizador de redes me puede convenir en qué, dependiendo en qué caso, qué tipo de infraestructura. Aquí vemos que tengo combinada la 485 con la Ethernet. Escoger adecuadamente los transformadores de corriente, mi infraestructura de comunicaciones nuevamente y llegar hacia un software que en este caso dijimos también dependiendo del tamaño de la aplicación, puedo quizá no necesitar de un software instalado en una computadora, sino resolver muchos de los problemas que tengo de la gestión energética directamente en un solo dispositivo, como puede ser el Line EDS.
Entonces, pues de mi parte sería todo a nivel de la charla y pasaría con mi compañero Alberto y con mi compañero Javier, si es que pudieron captar algunas preguntas en el chat para poderlas resolver con todo gusto, mientras quizá dejamos de fondo estas pantallas, estos dispositivos. Ah, y se me olvidaba una característica adicional, perdón, de lo que es el sistema Line, que ya lo habíamos dicho un poquito, la comunicación de Modbus de equipos de otras marcas. Aquí tengo un sub M1500, simplemente comunicado algunos de sus parámetros.